¿Alguna vez te has preguntado cómo es un día normal para una persona en situación de discapacidad? Bueno, en este video te presentaremos el caso de José Miguel, estudiante de la Universidad Andrés Bello, que días antes de tener que realizar una prueba importante tuvo un accidente en el gimnasio que lo llevará a vivir la experiencia de una persona en situación de discapacidad. José Miguel nunca había usado muletas, por lo que el uso de ellas fue dificultoso para él, aunque con el paso de los días se fue acostumbrando. En la CIF de José Miguel podemos saber que sufrió una fractura en el tobillo de derecho, lo cual lo dejaría en situación de discapacidad por un tiempo prolongado. José relata que tiene un dolor punzante en el tobillo derecho, no puede caminar, tiene que asistir a una prueba y el dolor en el tobillo no le permite trasladarse hasta su universidad. Explica tener un dolor como quemadura en la piel. Esta molestia empezó cuando cayó una pesa sobre su pierna, un día en el gimnasio. Se encuentra preocupado constantemente por no poder llegar a su solemne. Dice tener una mala alimentación, además que siente que no puede mover su pie. Dice que es algo torpe para moverse y que se cae constantemente o es propenso a lesionarse. En la identificación de los problemas más relevantes de la perspectiva del terapeuta, encontramos que en las funciones corporales se encuentra una limitación de la flexión y extensión del tobillo, limitación del movimiento articular, disminución de la fuerza muscular en el pie y una fractura transversal en el tobillo derecho, desgarre del músculo inferior en el tobillo derecho, traumatismo en el tobillo, hemorragia interna en el tobillo. En actividades, la dificultad para el movimiento de la extremidad inferior dentro de los parámetros normalizados de la amplitud y balance muscular. En la participación, el usuario no puede ir al gimnasio, no puede estar de pie en un tiempo prolongado, no puede caminar, no puede ir a la universidad y no puede salir a trotar. Las observaciones del terapeuta en los factores personales positivos. El usuario se encuentra motivado para realizar su rehabilitación y tratamiento, mantiene una actitud positiva y es una persona activa físicamente. En los negativos es básicamente que se encuentra preocupado por no poder realizar su prueba. Y en los factores ambientales positivos, su universidad cuenta con ascensores, en su casa tiene muletas y su casa es de un piso. En los negativos, no tiene locomoción en su localidad y las veredas caminos a su universidad están rotas o con orificios. Pero antes de seguir, veamos cómo es la visión de la discapacidad según la OMS y cómo ha sido a lo largo del tiempo. Clasificación de discapacidad según la OMS. La clasificación de la OMS se basa en los principios de la discapacidad en un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. Implica que los seres humanos tienen bajo o alto grado en alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social, asociado a una condición de salud. De hecho, hay una continuación de niveles y grados de funcionalidad, pero no es hasta 2001 que ya no se anuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad, sino se habla de funcionamiento como término genérico para designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano. Discapacidad, de igual manera, como término genérico que reconoce las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. Y salud, como elemento clave que relaciona a los dos anteriores. Así como José Miguel y todos nosotros tenemos derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde lo más fundamental, el derecho de la vida, hasta lo que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Este año ya estaría cumpliendo 74 años desde su creación, y sigue siendo la base de toda ley internacional de los derechos humanos.
Esta consta de 30 artículos que ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. Tipos de derechos humanos. Existen los derechos civiles y políticos que recogen dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano participe en la vida social y política en condición de igualdad y no discriminación. Los derechos económicos, sociales y culturales son el derecho a trabajar en una condición justa y favorable. Aquí podemos evidenciar cómo José Miguel sufre una discriminación directa. Pero, ¿qué es una discriminación? La discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, color, sexo, idioma, religión, etc. Discriminación estructural. Situación que enfrentan determinados grupos de la población y que no logran gozar de sus derechos en la misma medida que lo hace el resto de la población. Discriminación indirecta. Medida neutra cuyos resultados tienen un efecto o impacto desproporcionado en una parte de la población. Discriminación directa. Medida que tiene por objeto dar un trato más desfavorable o ventajoso del otorgado a otros en iguales circunstancias. Ahora veremos un ejemplo de discriminación e inclusión con José Miguel. No, sí, es que me quitaron la muleta y no puedo decir esto de capturarme. ¿Quién es el ella? ¿Cómo me pasa? Oye, ¿qué estás haciendo? Ya, mira, que le poní colores, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿dónde? Voy a ir a hacer una prueba. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí. Es mi primera vez usando muleta. Pero costumbre, ¿no? La inclusión es un proceso sin fin que tiene que ver con la participación de las personas, la creación de sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de valores inclusivos. Se trata de aumentar la participación de todos en las culturas, las comunidades y el currículum y la reducción de todas formas de exclusión. Se refiere a escuchar las voces de las personas y actuar en consecuencia para responder a sus demandas. Está tan relacionado con las familias y con el personal en los centros escolares como en la vida cotidiana. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de discriminaciones y promover la inclusión como lo hizo esta chica que ayudó a José Miguel con sus muletas? Podríamos empezar a concientizar más a las personas sobre los derechos humanos, más sobre los valores y tener más empatía. No porque personas como José Miguel tengan un pie roto o cualquier dificultad, como toda persona, significa que sea diferente a nosotros. Todos tenemos dificultades en diferentes grados. Tal vez sea esa la situación de hoy de José Miguel, pero quizás seas tú el día de mañana.